Muy buenos días. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Lisette Orellana Medina, de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Ejecución Contractual de Bienes y Servicios. Adelante, Lisette. Muchas gracias, Roger. ¿Qué tal? Primero que nada, darle la bienvenida a nombre del director general de Wilson Beramalki, director general de la Dirección General de Abastecimientos, y de la directora de adquisiciones, Vanessa Juárez, y felicitarlos, ¿no?, por estar en esta capacitación de la ejecución contractual de bienes y servicios en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Como les decía, vamos a dar inicio a la exposición sobre la ejecución contractual de bienes y servicios. Vamos a empezar conversando sobre el contenido del contrato. Como sabemos, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, ¿no?, las bases integradas, que finalmente son las que establecen las reglas definitivas de todo el proceso, la oferta ganadora, los documentos derivados del procedimiento de selección, que son los que establecen obligaciones para las partes, y lo cual incluye también las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, pues durante la fase de la ejecución contractual, ¿no?, en caso corresponda. Asimismo, es importante mencionar que el contrato se ajusta a la proforma incluida en las bases del respectivo procedimiento de selección y se publica en el Pladicop. Bien, la ley define a los contratos como acuerdos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor. ¿Con qué fin? Con la finalidad, pues, de que asuman obligaciones recíprocas para poder abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras, y así la entidad contratante pueda cumplir con su finalidad pública. Hay un aspecto novedoso que se ha incorporado en esta Ley General de Contrataciones Públicas, y es lo referido a la cláusula de compromiso de pago. La entidad contratante verifica si el proveedor tiene multas impagas para la comisión de infracciones establecidas en la ley. ¿Cómo funciona? Pues miren, la entidad contratante va a verificar en la Pladicop de manera previa a que suscriba el contrato si el proveedor con que va a suscribir el contrato pues cuenta con multas impagas. En caso verifique que el proveedor tiene las multas impagas, se incorpora en el contrato una cláusula que se denomina cláusula de compromiso de pago de la multa. Y se establece que durante la ejecución contractual, la entidad contratante va a retener de forma prorrateada hasta un 10% del monto del contrato para que se pueda realizar el pago o la amortización de la multa, ¿no? El OEC, mediante directiva, va a regular el procedimiento operativo sobre el cobro de la multa, la cobranza coactiva y las retenciones. Esto es un aspecto nuevo que se ha incorporado, pues, en la normativa. Ahora, respecto de las cláusulas obligatorias del contrato se mantienen, ¿no? Como sabemos, es las garantías, la cláusula anticorrupción y antisoborno, la solución de controversias, la resolución de contrato por incumplimiento, y adicionalmente se está incluyendo una nueva cláusula que es la referida a la gestión de riesgos. Todas estas cláusulas están ya desarrolladas en las bases estándar que han sido prepublicadas, todavía no están publicadas, sino que han sido prepublicadas para recibir comentarios y poder absolverlos, ¿no?, y mejorar estas bases que han sido prepublicadas, ¿no? Ahí podemos encontrar el contenido, ¿no?, sobre las cláusulas mencionadas. Siguiente, por favor. Conversemos sobre el plazo de la ejecución contractual. El plazo de la ejecución contractual se inicia cuando, al día siguiente de que se perfeccione el contrato, desde la fecha en que se establezca en el contrato,
¿no? La fecha que se establece en el contrato, o desde la fecha en que se vayan a cumplir todas las condiciones previstas en el contrato, según se haya determinado. Correcto. El plazo de ejecución de los contratos de supervisión es importante mencionar que se encuentran pues vinculados a la duración del contrato supervisado. Otro aspecto importante es que durante la ejecución contractual, los plazos se van a contar en días calendario, salvo, ¿no?, algunas excepciones en los que el contrato indique lo contrario, pero por regla general siempre se van a contar en días calendario. Ahora bien, el servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato y sus adendas conforme a las normativas de gestión interna que tenga cada entidad contratante, es quien se va a encontrar facultado a autorizar cualquier modificación de este, salvo que el propio reglamento establezca que se encuentre esto reservado a la autoridad de la gestión administrativa o al titular de la entidad. La entidad contratante va a gestionar mecanismos de colaboración ágil entre el contratista, la supervisión y la entidad para evaluar posibles riesgos y formular propuestas de solución. Esto es muy importante ya que hay mecanismos, ¿no?, de colaboración ágil entre el contratista, el supervisor y la entidad, como por ejemplo citas en campo, sesiones, reuniones, todo aquello que sirva pues para evitar los riesgos, ¿no? Y para que se formulen las propuestas técnicas de una manera oportuna, en caso sea necesario llevar a cabo este tipo de reuniones, ¿no? Bien, respecto a la suspensión de plazo, la suspensión de plazos pues se va a dar por eventos no atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución. Siguiente, por favor. Ahora bien, respecto de la vigencia del contrato, como vemos en la PPT, este va a iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato, en caso sea un contrato, o la notificación de la orden de compra o de servicio, o la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio. ¿Y hasta cuándo va a tener vigencia el contrato? Hasta el pago final, a excepción de que esto sea condición para la entrega de bienes o prestación de servicios, o la ejecución de la última prestación en caso existan prestaciones por ejecutar con posterioridad al pago, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta la ejecución de la última prestación, va a establecerse la vigencia del contrato. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las modificaciones contractuales. Como vemos en la presentación, se puede modificar el contrato siempre que se cumplan o en las siguientes causales. Primero, la ejecución de prestaciones adicionales, luego por reducción de prestaciones, también se modifica el contrato por la autorización de ampliaciones de plazo, por hechos sobrevinientes no imputables a las partes o por algún otro supuesto que esté contemplado en el reglamento, que en el caso de bienes y servicios, esta modificación se da por mejoras en el bien y servicio. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar principalmente sobre la ampliación de plazo contractual en bienes y servicios. En principio, la autoridad de la gestión administrativa, disculpen, primero mejor vamos a hablar sobre las prestaciones adicionales en bienes y servicios que se encuentran en la siguiente diapositiva. Por favor, siguiente. Sí, las prestaciones adicionales. Como les mencionaba, la autoridad de la gestión administrativa puede aprobar mediante resolución publicada en la Pladicop la ejecución pues, de prestaciones adicionales en bienes y servicios. ¿Hasta cuánto? Hasta un 25% del monto del contrato original que sean indispensables. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? Porque tienen que ser indispensables para el cumplimiento de la finalidad pública del contrato. Y además debe contar con un sustento técnico y legal. Y sobre todo, y es muy importante, la previsión y o certificación pues, de crédito presupuestario correspondiente, ¿no? Tiene que estar asegurado estos tres aspectos para que se pueda dar una prestación adicional.
Ahora, el costo de esta prestación adicional, ¿cómo se va a determinar? Pues sobre la base de las especificaciones técnicas del bien, en caso sean bienes, ¿no? O los términos de referencia, en caso sean servicios, además de las condiciones y precios que fueron pactados en el contrato. En defecto de esto, la DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, como sabemos, previo sustento y coordinación con el área usuaria, va a determinar el monto a acordar con el contratista. Para ello, ¿qué va a considerar? Pues la estructura de costos y los sustentos presentados por el contratista. Recordemos que no corresponde, en este caso de prestaciones adicionales, suscribir una adenda al contrato. Basta únicamente con la publicación de la resolución en la Pladicop para que pueda surtir todos sus efectos. Bien, finalmente se encuentra prohibida la aprobación de prestaciones adicionales en vía de regularización. Siguiente, por favor. Ahora sí conversemos sobre la ampliación del plazo contractual en bienes y servicios. La autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ampliación del contrato previa solicitud que se encuentre sustentada, ¿no?, por parte del contratista y priorizando siempre la conservación del equilibrio económico financiero del contrato. Y sobre todo, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública. El contratista puede solicitar una ampliación de plazo en dos supuestos. El primero de ellos es cuando se aprueba la prestación adicional que hemos conversado, se aprueba la prestación adicional en contrato, siempre que la ejecución de esta prestación adicional pues afecte directamente el plazo contractual, ¿no? En ese caso se puede ampliar el plazo contractual. Y también por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista que ameriten, sobre todo, ¿no?, que requiera ampliar el plazo pues para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato y mantener su equilibrio económico financiero. ¿Cuál es el procedimiento para la ampliación del plazo de ejecución contractual? Pues la norma te señala que en el plazo 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador de atraso o paralización, se brinda la posibilidad de una prórroga, además de hasta 10 días hábiles adicionales. Las solicitudes extemporáneas se tienen por no presentadas. Ahora bien, ¿cómo se evalúa? La solicitud presentada, ¿no?, dentro de estos plazos que hemos mencionado, se va a evaluar la entidad contratante que va a privilegiar el criterio técnico para poder pronunciarse si procede o no la ampliación. Siempre priorizando el criterio técnico sobre las formalidades de la documentación presentada. ¿Para qué? Para que este sustento otorgue pues certeza en la decisión que va a tomar la entidad contratante, ¿no? Para la evaluación de la solicitud se considera el análisis técnico que realiza el área usuaria respecto de la justificación del retraso incluido por el contratista, que haya incurrido el contratista. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de esta ampliación? Pues, como vemos en la presentación, se amplían los contratos directamente vinculados, se genera pago de costos y gastos generales, los cuales deben de estar debidamente acreditados y, al igual que en el caso anterior, no va a requerir de una adenda, bastando únicamente la publicación en la Pladicop para que surta sus efectos. Siguiente, por favor. Como les mencioné hace un momento, hablábamos de otros supuestos contemplados en el reglamento para los cuales se pueda modificar el contrato. Y este es la modificación contractual por mejoras en el caso de bienes y servicios. El contrato puede ser modificado cuando el contratista pues, le ofrezca bienes o servicios con iguales o mejores características técnicas con respecto a su oferta.
siempre y cuando estos bienes o servicios satisfagan la necesidad de la entidad contratante y además no desvirtúen o desnaturalicen la prestación ni varíen el objeto contractual, ¿no? Estamos hablando de mejoras, estamos hablando de aspectos, características técnicas que van a reforzarlo, más no una desnaturalización de la prestación, ¿no? Ni una variación del objeto contractual. La decisión de la entidad contratante de aceptar o no estos bienes o servicios que ofrece el contratista debe contar siempre con un sustento técnico emitido por el área usuaria y siempre ese sustento pues tiene que justificar la decisión y además debe de contar con opinión favorable de la DEC respecto a que esta modificación de la que estamos conversando no ha variado las condiciones para poder seleccionar al contratista, es muy importante, ¿no? Y sobre todo que no incremente pues el monto contractual. Esta modificación se entiende aprobada con la suscripción de la adenda al contrato. Aquí no es una resolución que se publica en la Pladicop, sino con la suscripción de la adenda al contrato. Siguiente, por favor. Conversemos ahora sobre la nulidad del contrato. Ya vimos las modificaciones que ocurren al contrato de bienes y servicios. Ahora conversemos un poco sobre la nulidad del contrato. Cuando la entidad, primero es importante indicar que aquí la autoridad competente, y así lo denomina la normativa, para declarar la nulidad del contrato es la autoridad de la gestión administrativa. Cuando la entidad advierta algún vicio o posible vicio de nulidad del contrato, va a correr un traslado a la otra parte a través de la Pladicop para que se pronuncie en un plazo máximo de 5 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibida la notificación. Esto es lo que dispone la norma. No obstante, en tanto la Pladicop se implemente, la entidad contratante va a hacer, como vemos en la nota al pie de la presentación, la entidad contratante va a cursar una carta notarial al contratista comunicándole la nulidad y el oficio del contrato, ¿no? Pero una vez que ya la Pladicop se encuentre implementada, la comunicación va a ser a través de ella. Bien, cuando la entidad contratante decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales que vamos a ver a continuación, esta se entiende por notificada para todos sus efectos con la publicación de la Pladicop, ¿no? Esto, recordemos, está sujeto pues a la implementación que va a tener la Pladicop. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causales de nulidad del contrato? Las causales no han tenido mucha variación con respecto de la normativa previa y estas son, en primer lugar, cuando se suscriba con un proveedor, se suscriba el contrato con un proveedor pues impedido para contratar con el Estado. O cuando se verifique que se haya presentado documentación falsa, adulterada, con información inexacta, que esta información haya sustentado la adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección. Y es importante indicar aquí que siempre tiene que darse el previo descargo del contratista, ¿no es cierto? Otra causal de nulidad es que se suscriba el contrato a pesar de encontrarse en trámite un recurso de apelación. La cuarta causal es que se suscriba el contrato prescindiendo del procedimiento de selección competitivo respectivo, ¿no? O no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo. Es decir, se haya celebrado pues un procedimiento de selección no competitivo cuando no corresponda, cuando no ameritaba, cuando no se encontraba dentro de la causal, porque correspondía hacer algún procedimiento de selección competitivo, ¿no? O también cuando se simuló la aplicación de algunos de los supuestos excluidos. En estos casos hay nulidad del contrato. Finalmente, la última causal de nulidad del contrato es cuando por sentencia consentida o ejecutoriada se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, los accionistas de la empresa, los socios o empresas vinculadas
así como los directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados, hayan pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, un beneficio, una dádiva, disculpen, o comisión. Ello también está prohibido, ¿no? Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda en el proceso respectivo. La nulidad se va a declarar en este supuesto. Siguiente, por favor. Ya que, bueno, terminamos de hablar sobre la nulidad del contrato, hay algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para el contrato de bienes y servicios. Uno de ellos es el reajuste. Como sabemos, en los casos de los contratos de ejecución periódica o continuada, en el caso de bienes o servicios o consultorías en general, los cuales se pactan en moneda nacional o extranjera, las bases pueden considerar fórmulas de reajustes de los pagos que correspondan al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago conforme la variación del índice de precios al consumidor a nivel nacional o de Lima Metropolitano que vayan a corresponder al mes en el que se efectúe el pago, ¿no? Porque siempre puede haber una variación, entonces se hace el reajuste, el cual se va a calcular, recordemos, de acuerdo con los índices unificados determinados por el INEI, y los cuales son conocidos hasta el momento de iniciar el trámite de pago y se van a recalcular en el mes en el que se efectúa. Cuando se trate de bienes o servicios donde se utilicen bienes sujetos a cotización internacional o cuyos precios estén influidos por esta, no se aplica la limitación del índice de precios al consumidor a que se refiere el párrafo que hemos mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora conversemos sobre el adelanto directo. La norma indica que solo pueden otorgarse adelantos directos en el caso de bienes de alta complejidad bajo el sistema de entrega de llave en mano, ¿no? Que se ejecuten bajo este sistema. O, ¿en qué otro caso aplica? En los servicios especializados de gestión de instalaciones o en el servicio de mantenimiento vial. También aplica en el servicio de asistencia técnica especializada en gestión de proyectos, asiste, o en otros que lo requieran por las condiciones de mercado y ello tiene que ser sustentado en la estrategia de contratación. Asimismo, en las bases se van a prever el plazo, ¿no?, en el cual el contratista solicita el adelanto directo, así como el plazo de entrega de este adelanto que va a ser la entidad contratante. Es importante indicar que en el momento en que se solicita el adelanto directo, el contratista va a entregar la garantía acompañada del comprobante de pago. Dentro de las condiciones para este adelanto, pues, como mencionábamos, el contratista va a solicitar el adelanto dentro del plazo, debe presentar su garantía, no aplica el fideicomiso a excepción de los casos de gestión de instalaciones, ciertas operaciones y mantenimientos y el mantenimiento vial. Solo en esos casos aplicaría el fideicomiso. Y también por la amortización del adelanto, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues se realiza descuentos proporcionales en pagos parciales. La entidad va a descontar de los pagos que le hace al contratista para amortizar ese adelanto. Cualquier diferencia se ajusta en el siguiente pago o al momento de la conformidad de la prestación, ¿no? Se va ajustando este adelanto. La dependencia encargada de las contrataciones va a comunicar el otorgamiento del adelanto directo al área del almacén hasta en 3 días, en el caso de bienes. Siguiente, por favor. Ahora conversemos sobre las garantías. ¿Qué son las garantías? ¿Qué buscan las garantías? Las garantías buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas a fin, pues, de cubrir este adelanto de pago, el fiel cumplimiento del contrato o el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Estas garantías
tienen características inherentes, que son incondicionales, solidarias, irrevocables y de ejecución automática. ¿Cuáles son los tipos de garantía que establece la norma? Pues son 3 los tipos de garantía. En primer lugar tenemos el adelanto directo, conocido como adelanto de pago, el fiel cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Asimismo, estas garantías tienen mecanismos por los cuales se van a realizar. ¿Cuáles son estos mecanismos? El fideicomiso, que como vemos en la presentación, sirve para el adelanto de pago o adelanto directo, y el fiel cumplimiento del contrato. Tenemos también la carta fianza financiera, que vale para los 3 tipos de garantías, el contrato de seguro de la misma manera y la retención del pago que hace la entidad contratante, también es un mecanismo de garantía que va a servir para el fiel cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Siguiente, por favor. Respecto de la garantía de fiel cumplimiento, primero que nada indicar que esta garantía se tiene que mantener vigente hasta la conformidad de la prestación a cargo del contratista, ¿no? Para el caso de los contratos de bienes y servicios, la garantía de fiel cumplimiento, o mejor dicho, para el caso de servicios que consideren una comisión de éxito, el monto de la garantía de fiel cumplimiento se constituye únicamente sobre la base del honorario fijo. La garantía de fiel cumplimiento se constituye sobre la base del honorario fijo para el caso de servicios que incluyen con una comisión de éxito. Ahora bien, el contratista además puede solicitar, sí, la reducción proporcional de la garantía de fiel cumplimiento. ¿En qué casos? En los casos de los contratos de suministro, siempre que se cuente con la conformidad de al menos la primera mitad de entregables. Y además es muy importante que no haya incurrido en retrasos ni penalidades, ¿no es cierto? Para que pueda solicitar esta reducción. Asimismo, en los contratos para la adquisición de bienes y servicios, la constitución del fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento procede cuando el plazo de ejecución contractual es mayor a 90 días calendario. Eso es muy importante, tienen que tener en cuenta. Solo procede cuando es mayor a 90 días calendario. Si tiene menos días, no procede la constitución de un fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento. ¿Y cuáles son las excepciones a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento? Pues no se va a otorgar garantía de fiel cumplimiento de bienes y servicios ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los siguientes casos. En los casos en que los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. Entonces, contratos menores o iguales a 50 UIT es una excepción de la garantía. Esta excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos que se deriven de los procedimientos de selección, en el caso de procedimientos por relación de ítems, que son adjudicados a un mismo postor, superen el monto que hemos indicado, ¿no? También constituye una excepción la compra o alquiler de bienes inmuebles de propiedad privada, los contratos de arrendamiento de bien mueble o bienes inmuebles de propiedad privada y las contrataciones complementarias también que no superen los 50 UITs, ¿no es cierto? Entonces, esas son las excepciones a la garantía de fiel cumplimiento. Siguiente, por favor. Respecto de la ejecución de garantías, las garantías de adelanto de fiel cumplimiento o de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, como vemos en el número 2 y 3, se van a ejecutar en su totalidad, otorgándole al contratista un plazo de 5 días hábiles para que se devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de proceder su ejecución en los siguientes supuestos. En caso de las cartas fianzas financieras o los contratos de seguro, cuando el contratista no hubiese renovado antes de la fecha de su vencimiento,
cuando el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación, ¿no?, en el caso de bienes y servicios, cuando la garantía por adelanto se ejecuta, cuando luego de que el contrato sea resuelto o declarado nulo, no se amortice o se pague el monto adelantado. La ejecución de la garantía por adelanto directo se ejecuta cuando no se haya renovado la garantía antes de la fecha de vencimiento, no se haya cumplido con pagar con el saldo posterior a la recepción o liquidación consentida, o cuando haya sido resuelto o declarado nulo, ¿cierto? Como vemos, el adelanto de pago o el adelanto directo tiene ciertas condiciones mediante los cuales se va a ejecutar. Asimismo, las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se van a ejecutar en su totalidad cuando la resolución por causa imputable del contratista pues haya quedado consentida o por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Es importante indicar aquí que las empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada van a ser pasibles de sanción por la Superintendencia de Banca Seguros, la SBS. Siguiente, por favor. Ahora conversamos sobre la resolución del contrato. Cualquiera de las partes, sea el contratista o la entidad contratante, puede resolver el contrato total o parcialmente, siempre que se cumplan los siguientes supuestos, o en alguno de los siguientes supuestos, para ser exactos. El primer supuesto es por caso fortuito o fuerza mayor, pues que va a imposibilitar la continuidad de ejecutar el contrato. Otro supuesto es el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿no es cierto? Otro aspecto o otro supuesto en el cual se resuelve el contrato es por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que sea distinto al caso fortuito fuerza mayor. Y además existen otros supuestos que es por el incumplimiento de la cláusula de anticorrupción que comentábamos al inicio de la presentación, es una de las cláusulas obligatorias que tienen que ir en el contrato, y su incumplimiento pues genera la resolución del contrato. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. Si presenta documentación falsa en la ejecución, pues se resuelve el contrato. Y la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato. Por estos 6 supuestos se puede resolver el contrato de manera total o parcial. Y es importante que recordemos que el contrato va a quedar resuelto a partir de la sola notificación. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para resolver el contrato? Según el supuesto de resolución del contrato, según sea uno de los 6 supuestos que hemos mencionado, primero se realiza el apercibimiento, ¿no? Este apercibimiento no es aplicable en 2 supuestos, cuando se alcanza el monto máximo de penalidad o cuando el incumplimiento no es reversible. Bien, luego, transcurrido un plazo no menor al 10% y no mayor al 15% del plazo que corresponda a la ejecución contractual, o 3 días en los contratos con plazos menor a 30 días, ¿no? En 3 días, luego de percibir y transcurrido este plazo, sin que se haya cumplido con la prestación, ¿no? Vence el plazo y su cumplimiento, pues se va a notificar la resolución del contrato parcial o total. Siguiente, por favor. Ahora bien, respecto de la recepción y conformidad. El área usuaria va a verificar, es la encargada de verificar, es su función verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. Y además, en caso corresponda, el área usuaria va a realizar el control de calidad de este bien o servicio. Asimismo, la recepción de los bienes es
importante mencionar aquí, que se rige por la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como sabemos, existe la Directiva de la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, emitida pues por la Dirección General de Abastecimiento, y es importante que se verifique que se cumplan las condiciones ahí establecidas para la recepción en el caso de los bienes. Transcurrido el plazo de 7 días, 20 días para las consultorías o si requiere efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, pero en principio son 7 días, se realizan las observaciones que son notificadas al contratista con el plazo de subsanación que es máximo el 30% del plazo del entregable. Y además es importante indicar que no se van a aplicar penalidades si el contratista llega a subsanar dentro del plazo. Ahora, si el contratista no llega a subsanar, se pueden otorgar sí plazos adicionales o resolver el contrato. No aplica el procedimiento si los bienes o servicios no cumplen manifiestamente con lo contratado. Y finalmente, la conformidad no impide reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos. Las contrataciones complementarias. Bien, las contrataciones complementarias, en el caso de bienes y servicios, están sujetas a ciertas condiciones. Primero, el plazo. Dentro del plazo de 3 meses posteriores a que se culmine el plazo contractual del bien o servicio. Únicamente se van a dar dentro de los 3 meses posteriores. ¿Cuáles son los requisitos? Se realiza solo por única vez con el mismo contratista. Solo una contratación complementaria con el mismo contratista. Otro requisito es que el monto no puede ser menor o igual al 30% del contrato original. Otro requisito importante es mismo bien o servicio y condiciones de contratación. Bueno, ser repetido, son las mismas condiciones de contratación y que se haya convocado el procedimiento de selección para su contratación, salvo que la necesidad sea cubierta con la contratación complementaria. Ahora bien, excepcionalmente puede suscribirse 15 días antes de la culminación del contrato original, ¿no? Porque lo regular es que se culmine el contrato original, pero puede pues suscribirse 15 días antes con la condición de que el inicio sea posterior a su culminación. O sea, se suscribe sí, pero el inicio va a ser posterior a la culminación del plazo del contrato de bien o servicio. Y los motivos deben de estar sustentados por el área usuaria, pues quien otorga la conformidad y cumplirse con los requisitos regulares que se señalan en la normativa. Bien, muchas gracias. Hasta aquí ha sido la presentación de los aspectos más importantes de la ejecución contractual de bienes y servicios. Gracias, Roger. Muchas gracias, Lisette, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido durante el proceso de inscripción. Asimismo, les pedimos que se registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Lisette, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las causales de modificación contractual? Bien, como hemos mencionado en la exposición, las causales de modificación contractual en el caso de bienes y servicios que ha sido materia de exposición son la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la autorización de las ampliaciones de plazo, la modificación por hecho sobreviniente no imputable a las partes y la modificación por mejoras de bienes y servicios. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los plazos para los casos de controversias en la fase de ejecución contractual? La Ley General de Contrataciones Públicas ha señalado los plazos de caducidad, ¿no? Y al respecto indica que el arbitraje que verse sobre las controversias respecto de la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación del acto,
que son, o de los actos que son materias de controversia. Asimismo, en todas las demás controversias, cualquiera de las partes va a poder iniciar el arbitraje como máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes a las siguientes acciones. Primera, la entrega del bien final, ¿no? En el caso de los contratos de adquisición de bienes, la presentación del entregable final en el caso de los contratos de prestación de servicios y la entrega de la obra en los casos de los contratos de obra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el plazo para el pago de órdenes de servicio por locación de servicio? Miren, el reglamento señala que el pago, en el caso de los contratos menores en general, se va a realizar conforme al artículo 67 de la ley. Es decir, que la regulación va a ser la misma que las disposiciones generales de bienes, servicios y obras. Específicamente, el numeral 67.3 del artículo 67 señala que el pago se realiza en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de que se otorgue la conformidad por parte del área usuaria. Este plazo es prorrogable siempre que cuente con una justificación y, por esta demora y hasta 5 días hábiles. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. Con relación al contrato, ¿en qué casos se puede modificar solo con informe técnico? Como hemos expuesto, las modificaciones del contrato se pueden dar por la resolución que se publica en el Pladicop o por la suscripción de una adenda. En algunos casos se va a pedir un sustento técnico previo, pero en ningún caso es que únicamente se modifique con la emisión de un informe técnico. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿En qué plazo se produce la pérdida para suscribir el contrato? La normativa en el reglamento ha previsto, en el artículo 90 del reglamento, ha previsto que el postor ganador de la buena pro va a presentar los requisitos para que pueda perfeccionar el contrato dentro del plazo de 8 días contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en la Pladicop, ¿no? O de que éste haya quedado administrativamente firme. En caso que no se requiere de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, el postor ganador va a contar con un plazo no de 8, sino de 5 días hábiles. Asimismo, en un plazo que es no menor a 3 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de todos los requisitos por parte del postor ganador de la buena pro, se va a perfeccionar el contrato con su suscripción o con la recepción, como habíamos indicado, de la orden de compra o de servicios según corresponda. Y en el mismo plazo, pues la dependencia encargada de las contrataciones va a notificar las observaciones de los requisitos en caso corresponda y va a otorgar un plazo de 4 días hábiles para que se pueda subsanar esas observaciones que realiza. En el caso de la garantía de fiel cumplimiento se encuentra en trámite, hay una atingencia que ha hecho en la normativa, que es que a solicitud de expresa del postor ganador de la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones le puede otorgar un plazo adicional aún de 4 días hábiles contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo que hemos mencionado anteriormente. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. En el caso de la entrega de bienes como son impresoras, instalación y configuración a la red de la entidad, si no se contemplan en los TDRs los tiempos para la preparación del ambiente y otros temas técnicos por parte de la entidad, ¿cómo se manejan los plazos adicionales que permitan la culminación de la instalación de equipos? ¿Se maneja con los plazos de observación o se solicita otro plazo? A ver, lo que se desprende de la pregunta es, en todo caso, cómo se realiza una modificación contractual por ampliación de plazo, ¿no? Y como se indicó en la presentación, la ampliación de plazo se va a realizar cuando se apruebe, y creo que es el caso de la pregunta, la prestación adicional en el contrato, siempre que la ejecución de la prestación adicional afecte directamente el plazo contractual o por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista que ameriten, pues, que se requiera ampliar el plazo para el cumplimiento de la finalidad pública del contrato y, es importante, manteniendo siempre el equilibrio económico financiero. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿La nueva Ley General de Contrataciones Públicas desde cuándo rige? Recordemos que la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento entran en vigencia el 22 de abril del presente año. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Se puede registrar dos adendas complementarias según la nueva Ley General de Contrataciones Públicas?
La respuesta es no. Como hemos mencionado en la exposición, el reglamento ha previsto que si bien dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución de un contrato de bien o servicio en general, la entidad puede realizar una contratación complementaria, esto es por única vez con el mismo contratista y siempre que se cumplan ciertas condiciones que hemos mencionado en la exposición. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué área es la encargada del procedimiento para ejecutar las garantías? Ello se va a determinar en atención a la normativa interna de cada entidad contratante, ¿no? Ahí se establecerá pues quién es el área encargada de ejecutar las garantías. Este aspecto no se encuentra regulado en la ley y el reglamento. Gracias. Muy bien, y tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el área usuaria y el OVEC en la ejecución de un contrato de servicios? Bien, es importante indicar que tanto el área usuaria como la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, han sido establecidas sus funciones en la ley y en el reglamento, ¿no? En caso del área usuaria, ella es responsable de verificar las obligaciones del contrato, su cumplimiento y además la emisión de la conformidad respectiva. Por su parte, la DEC es responsable de verificar más bien la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, además realizar el monitoreo y seguimiento a la evaluación, y la evaluación de la ejecución contractual de todos los contratos suscritos por la entidad contratante, de solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la certificación o provisión presupuestal en los casos que corresponda, y de revisar la conformidad emitida por el área usuaria, ¿no? A fin de verificar el cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas. Gracias. A continuación, vamos a hacerles recuerdo de la aplicación del Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público. Como ustedes pueden observar, ha sido aprobado con resolución ministerial número 330 del año 2021. Este es un instrumento de integridad explícita de conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAF en las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Pues este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Por lo tanto, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, y también incluye la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, la recomendación es que estemos diariamente en nuestros quehaceres, tener presente las actuaciones que debemos de tener como servidores públicos con este código de ética. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Ejecución Contractual de Bienes y Servicios, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico, como pueden observar, dga@ambe.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.